Tras más de 30 años de matrimonio, cuando uno pensaría que el tiempo habría borrado todos los secretos a los 66 años, César Évora confesó inesperadamente algo que había guardado en secreto durante décadas. ¿Qué pudo haber impulsado a un hombre que había superado tantas adversidades a revelar la verdad precisamente en ese momento? ¿Y podría este secreto ser suficiente para que veamos la historia de amor entre él y Vivian Domínguez desde una perspectiva completamente diferente? A los 66 años, cuando muchos eligen hablar solo de recuerdos cómodos y de glorias pasadas, César Évora decidió hacer algo distinto. No fue en medio de un escándalo ni como respuesta a un rumor explosivo. Fue más bien una confesión serena, casi íntima, pronunciada con la voz de alguien que ha vivido lo suficiente para no temerle a la verdad. Y esa verdad tenía que ver con su matrimonio de más de 3 décadas con Vivian Domínguez. Durante años, la imagen pública de César Évora fue la de un hombre sólido, apasionado por su trabajo, reservado con su vida privada y profundamente comprometido con su familia. La historia que el público conocía parecía sencilla, una pareja estable, un vínculo construido con paciencia y respeto. Una unión que resistió el paso del tiempo en un medio donde las relaciones suelen desmoronarse con facilidad. Pero él mismo admitió que lo que se ve desde afuera rara vez refleja toda la complejidad de lo que sucede puertas adentro. Su confesión no fue un ataque ni una queja. Fue más bien una liberación. Reconoció que durante muchos años guardó sentimientos, dudas y temores que jamás expresó abiertamente, ni siquiera a las personas más cercanas. Habló de silencios acumulados, de decisiones tomadas pensando en el bienestar de otros antes que en el propio, y de cómo con el tiempo esa estrategia de protección terminó creando una distancia invisible dentro de su propio matrimonio. ¿Por qué hablar ahora? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron. César explicó que la edad le regaló una perspectiva distinta. A los 66 uno empieza a comprender que la vida no es infinita, que las oportunidades de ser honesto se vuelven más valiosas que el deseo de mantener una imagen impecable. Ya no se trata de demostrar fortaleza ante el mundo, sino de reconciliarse con uno mismo. Y en ese proceso entendió que callar también puede ser una forma de traicionarse. No describió su matrimonio como un fracaso, ni mucho menos. Al contrario, insistió en que su relación con Vivian Domínguez fue y sigue siendo un pilar en su vida. Pero admitió que hubo momentos en los que el orgullo, el miedo a herir o incluso el peso de la fama lo llevaron a encerrarse emocionalmente. En lugar de compartir sus inseguridades, eligió proteger la estabilidad exterior. En lugar de discutir ciertos temas difíciles, prefirió postergarlos indefinidamente. Lo más impactante de su confesión no fue el contenido concreto del secreto, sino el reconocimiento de su propia vulnerabilidad. César Évora, el actor admirado, el hombre de carácter firme en la pantalla, aceptó que también dudó, que también sintió miedo de no estar a la altura, que también tuvo que aprender a amar de una manera más madura. Y lo dijo sin dramatismo, casi con humildad, como quien comprende que la perfección nunca fue el objetivo real de una relación duradera. En sus palabras se percibía algo más profundo, una reflexión sobre el tiempo. 30 años pueden parecer una garantía de estabilidad, pero también son suficientes para que cambien los sueños, las prioridades y hasta la manera de entender el compromiso. Él confesó que hubo etapas en las que se enfocó tanto en su carrera y en cumplir con las expectativas externas que dejó de preguntarse si estaba compartiendo realmente su mundo interior con la persona que tenía al lado. Hablar a esta altura de su vida fue, según él mismo insinuó, un acto de respeto hacia Vivian Domínguez y hacia su propia historia. Porque reconocer lo que uno no hizo, lo que uno calló o lo que pudo haber manejado mejor no significa destruir el pasado, sino mirarlo con honestidad. Y esta honestidad, aunque llega tarde para algunos, puede abrir una nueva etapa incluso después de 3 décadas juntos. Este primer paso, esta confesión a los 66 años, no fue el final de nada. Fue el inicio de una conversación más amplia sobre lo que realmente significa compartir la vida con alguien durante tanto tiempo. Porque a veces el mayor secreto no es un evento concreto, sino el peso de todo aquello que nunca nos atrevimos a decir en voz alta.
Cuando se habla de un matrimonio de más de 30 años, la mayoría imagina estabilidad, costumbre, una rutina sólida que ya no se tambalea con facilidad. En el caso de César Évora y Vivian Domínguez, esa imagen fue aún más fuerte, porque además estaba acompañada por la admiración pública. Él figura reconocida en la televisión. Ella siempre discreta, firme, sosteniendo el equilibrio lejos de los reflectores. Pero como suele ocurrir, la historia que el público veía era solo una parte del cuadro completo. Al inicio, su relación estuvo marcada por la ilusión y la complicidad. César no era todavía el nombre consagrado que llegaría a ser. Y Vivian no era simplemente la esposa sino una mujer con carácter, criterio y una sensibilidad que lo cautivó desde el primer momento. Se eligieron en una etapa donde los sueños eran grandes, pero las certezas todavía pequeñas. Ese comienzo lleno de promesas y planes compartidos fue el cimiento de todo lo que vendría después. Con el paso de los años, la carrera de César Évora creció de manera significativa. Las grabaciones largas, los viajes constantes, la exposición mediática y la presión de mantenerse vigente empezaron a formar parte del día a día. Mientras tanto, la vida doméstica seguía su curso con sus propias exigencias. Y aquí es donde aparece una de las realidades menos visibles de un matrimonio con una figura pública, el desequilibrio silencioso entre el mundo exterior y el interior. Vivian Domínguez asumió muchas veces sin hacer ruido el rol de sostén emocional. No solo acompañaba a César en los momentos de éxito, sino también en los de duda. Sin embargo, esa distribución de fuerzas no siempre fue sencilla. Hubo etapas en las que la distancia física se convirtió también en distancia emocional. No por falta de amor, sino por acumulación de cansancio, de prioridades mal sincronizadas, de conversaciones aplazadas. César confesó que durante ciertos periodos vivía casi en automático. Se concentraba en memorizar guiones, en cumplir contratos, en responder entrevistas, y al regresar a casa estaba demasiado agotado para enfrentar preguntas más profundas. Vivian, por su parte, entendía el peso de su profesión, pero también necesitaba sentirse escuchada, incluida en las decisiones importantes, reconocida, no solo como compañera, sino como igual. Esa tensión no explotó en grandes escenas dramáticas. Fue más sutil, más silenciosa. Pequeños desacuerdos que no siempre se resolvían en el momento adecuado. Expectativas que cada uno guardaba esperando que el otro las adivinara. La idea de proteger la armonía terminó en algunos casos evitando discusiones necesarias. Y así, lo que desde afuera parecía una relación inquebrantable por dentro, atravesaba ajustes constantes. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue la voluntad de permanecer. No se trató de quedarse por costumbre ni por imagen pública. Hubo conversaciones difíciles, decisiones que implicaron renunciar a ciertas ambiciones personales para priorizar la estabilidad familiar. César reconoció que más de una vez fue Vivian quien dio el primer paso para recomponer el diálogo, quien insistió en no dejar que el orgullo se interpusiera. 30 años también significan crecer juntos. La versión de César Évora que se casó no es la misma que hoy habla a los 66 años. Tampoco lo es Vivian. Cambiaron sus metas, su manera de entender el amor, su tolerancia ante los errores. Lo que antes podía herir profundamente con el tiempo se transformó en aprendizaje, y lo que en la juventud parecía urgente con los años perdió dramatismo. En este recorrido la clave no fue la ausencia de conflictos, sino la capacidad de reinterpretarlos. Aprendieron que el matrimonio no es una línea recta, sino una sucesión de etapas donde cada uno debe reajustar su lugar. Aprendieron que el silencio puede proteger en el corto plazo, pero que a largo plazo exige un precio emocional. Y sobre todo entendieron que amar durante décadas implica aceptar que el otro también evoluciona incluso cuando eso incomoda. Detrás de la imagen sólida que muchos admiraban, hubo noches de reflexión, conversaciones a puerta cerrada y decisiones que jamás se hicieron públicas. Esa es la parte que casi nadie vio. Y es precisamente esa complejidad la que hace que la confesión de César no sea un simple detalle curioso, sino la pieza que completa un rompecabezas que empezó a construirse hace más de 3 décadas. Cuando César Évora habló de su secreto, muchos imaginaron algo escandaloso,
una revelación capaz de cambiar por completo la percepción de su matrimonio. Pero lo que confesó no fue un episodio dramático, ni un error irreparable. Fue algo más sutil y al mismo tiempo más profundo. Admitió que durante años vivió dividido entre el hombre público que todos admiraban y el hombre privado que rara vez se permitía mostrar debilidad. Explicó que el verdadero secreto no era un hecho concreto, sino una actitud constante. Durante décadas, eligió cargar solo con sus inseguridades. Eligió no hablar de sus miedos cuando su carrera enfrentaba incertidumbres. Eligió no expresar el cansancio emocional que acumulaba tras tantos compromisos profesionales. Y al hacerlo creyó que estaba protegiendo a Vivian Domínguez de preocupaciones innecesarias. Lo que no comprendió en ese momento es que el silencio también puede convertirse en una barrera. César reconoció que hubo etapas en las que sentía que debía ser siempre fuerte, siempre firme, siempre el sostén. La imagen de hombre seguro y decidido lo acompañaba en la pantalla y casi sin darse cuenta, empezó a trasladarla a su vida íntima. Le costaba aceptar que también necesitaba apoyo, que también podía equivocarse o sentirse vulnerable. Y esa resistencia a mostrarse frágil terminó generando una distancia emocional que no era evidente, pero sí real. En su confesión habló de conversaciones que nunca tuvo, de preguntas que evitó responder con honestidad total, de momentos en los que prefirió asentir en lugar de explicar lo que realmente sentía. No por desamor, sino por miedo a desestabilizar lo que parecía funcionar. Pensaba que mientras no hubiera conflictos visibles, el matrimonio estaba a salvo. Sin embargo, comprendió con el tiempo que la ausencia de conflicto no siempre significa conexión profunda. Vivian Domínguez, según relató César, percibía ese cierre emocional. No siempre sabía exactamente qué lo preocupaba, pero intuía que algo quedaba guardado. Y aunque ella intentaba abrir espacios de diálogo, él muchas veces respondía con evasivas suaves con frases tranquilizadoras que no reflejaban toda la verdad. Esa dinámica se repitió durante años, creando una especie de acuerdo silencioso en el que ambos sabían que había temas pendientes, pero ninguno los enfrentaba de manera frontal. Lo más revelador fue cuando César admitió que tardó décadas en entender que compartir la vida no significa solo compartir logros o responsabilidades, sino también miedos. Dijo que creyó estar cuidando a su esposa, al no mostrar sus dudas, pero que en realidad le estaba negando la posibilidad de acompañarlo plenamente. Ese fue el núcleo de su secreto, la dificultad para abrir su mundo interior, incluso a la persona que más amaba. Con el paso del tiempo, la acumulación de silencios empezó a pesarle. No como una culpa constante, sino como una sensación de incompletitud. Miraba hacia atrás y veía una historia sólida, llena de momentos valiosos, pero también reconocía huecos en la comunicación. Y a los 66 años, con una perspectiva más amplia sobre la vida, decidió que no quería seguir cargando con esa versión limitada de sí mismo. Hablar no fue sencillo. Implicó aceptar que pudo haber hecho las cosas de otra manera, que pudo haber sido más transparente, más vulnerable, más humano dentro de su propio hogar. Pero también fue un acto de confianza hacia Vivian. Al expresar lo que había callado, le estaba diciendo que todavía creía en la capacidad de su relación para crecer incluso después de tanto tiempo. Este secreto no destruyó su matrimonio. Al contrario, abrió una etapa diferente, más honesta. Porque cuando alguien se atreve a decir, no fui completamente abierto contigo, está reconociendo el valor del otro. Y César Évora entendió finalmente que el amor duradero no se sostiene en la perfección, sino en la valentía de mostrarse tal como uno es, incluso cuando eso significa admitir que durante años eligió el silencio en lugar de la verdad completa. Hablar del secreto de César Évora, sin detenerse en Vivian Domínguez, sería contar solo la mitad de la historia. Porque si él reconoció que durante años eligió el silencio como una forma de protección, también es cierto que del otro lado hubo una mujer que aprendió a leer entre líneas, a percibir lo que no se decía y a sostener el equilibrio cuando las palabras no alcanzaban. Vivian nunca fue una figura ruidosa en los medios. No buscó protagonismo ni convirtió su vida privada en espectáculo. Sin embargo, su presencia ha sido constante, firme, discreta.
Durante más de 30 años compartió la vida con un hombre cuya profesión lo exponía constantemente al juicio público, a la presión del éxito y al desgaste emocional. Y aún así eligió mantenerse a su lado sin competir con su luz, pero tampoco apagándose. Cuando César habló de su dificultad para expresar vulnerabilidad implícitamente, también habló de la paciencia de Vivian. Ella percibía que algo quedaba guardado, que ciertas preocupaciones no eran papasarrán compartidas del todo. No era ingenua ni indiferente. Sabía que detrás de la imagen fuerte de su esposo había dudas y temores. Pero en lugar de forzarlo a hablar muchas veces, optó por esperar el momento adecuado, confiando en que algún día él estaría listo. Esa espera no siempre fue cómoda. En un matrimonio largo, el silencio del otro puede sentirse como distancia. Y la distancia, aunque sea sutil, pesa. Vivian tuvo que aprender a no interpretar cada reserva como rechazo. Tuvo que construir seguridad interna, confiar en que el amor que compartían no dependía únicamente de conversaciones perfectas, sino de una base más profunda que incluía respeto, lealtad y compromiso. César reconoció que muchas veces fue ella quien abrió el espacio para el diálogo. No con reproches agresivos, sino con preguntas sinceras. No con exigencias, sino con firmeza tranquila. Esa actitud, lejos de ser debilidad, fue una forma de fortaleza emocional. Porque sostener una relación durante décadas implica saber cuándo insistir y cuándo acompañar en silencio. La confesión a los 66 años no fue un golpe inesperado para Vivian. Fue más bien la confirmación de algo que intuía desde hacía tiempo. Lo que cambió no fue la esencia de su matrimonio, sino la profundidad con la que podían mirarse ahora. Al escuchar a César admitir sus silencios, ella no vio traición, sino honestidad tardía. Y esa honestidad, aunque llegó después de muchos años, abrió un espacio distinto entre ambos. Vivian Domínguez representa esa figura que pocas veces aparece en titulares, la mujer que entiende que el amor no es una fotografía fija sino un proceso en constante ajuste. No idealiza, no dramatiza, pero tampoco ignora lo que necesita ser hablado. Su papel no fue el de una espectadora pasiva, sino el de una compañera activa que eligió permanecer, cuestionar cuando fue necesario y adaptarse sin perder su identidad. En esta etapa de sus vidas, ambos miran hacia atrás con más claridad. Y en ese balance, la presencia de Vivian se vuelve aún más relevante. Porque sostener una relación con una figura pública durante más de 30 años no se logra solo con romanticismo. Se logra con carácter, con límites claros, con una comprensión profunda de que el amor maduro incluye imperfecciones. Hoy, cuando César habla con mayor apertura, también está reconociendo la influencia de Vivian en ese proceso. Su paciencia no fue resignación. Su silencio no fue indiferencia. Fue en muchos momentos una forma distinta de amar, permitir que el otro encuentre su tiempo para entenderse a sí mismo. Y esa elección sostenida durante décadas es quizá una de las razones por las que su historia no terminó en ruptura, sino en una etapa más consciente y honesta. A los 66 años, César Évora no habló solo de un secreto. Habló del paso del tiempo. Habló de lo que ocurre cuando una pareja supera los 30 años de matrimonio, y ya no se trata de promesas juveniles, sino de memoria compartida. Porque amar después de tanto tiempo no es igual que al principio. Es más complejo, más real, menos idealizado, pero también más profundo. Durante décadas su historia con Vivian Domínguez fue construyéndose con pequeñas decisiones diarias. No fueron solo los grandes momentos los que sostuvieron su unión, sino la constancia. La elección repetida de permanecer incluso cuando la rutina pesaba, cuando el trabajo exigía más de lo que parecía justo, cuando el cansancio emocional amenazaba con instalarse en silencio. Y es precisamente en esa repetición donde se mide la verdadera dimensión de un vínculo largo. La confesión de César no fue una ruptura, sino una redefinición. Aceptar que hubo silencios innecesarios no significa invalidar todo lo vivido. Significa reconocer que el amor también evoluciona. Lo que a los 30 se entendía como fortaleza, a los 60 puede verse como rigidez. Lo que antes parecía prudencia con el tiempo, puede sentirse como distancia. Y tener la humildad de revisar esas decisiones es un acto de madurez.
En esta etapa, ambos enfrentan una realidad distinta. Ya no están en la carrera acelerada de construir reputación o asegurar estabilidad. Ahora el enfoque se desplaza hacia la calidad del tiempo compartido, hacia conversaciones más sinceras, menos defensivas, hacia la posibilidad de decir lo que antes se callaba sin miedo a que eso destruya lo que tanto costó edificar. César dejó entrever que en lugar de debilitar su matrimonio, esta etapa lo ha fortalecido. Porque cuando uno se atreve a mostrarse vulnerable después de décadas de imagen sólida, está enviando un mensaje claro: la relación es lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad. Y esa confianza no se improvisa. Se construye lentamente año tras año, incluso en medio de errores. Vivian, por su parte, también vive este momento con una perspectiva diferente. Después de tantos años, el amor ya no necesita demostraciones grandilocuentes. Se manifiesta en gestos simples, en la comprensión de los silencios, que ahora sí se explican en la capacidad de reír juntos, de las inseguridades pasadas. Lo que antes era tensión, hoy puede convertirse en aprendizaje compartido. El matrimonio, cuando atraviesa más de 3 décadas, deja de ser solo una historia romántica y se convierte en un proyecto de vida. Implica aceptar que ambos cambiarán, que habrá etapas de mayor cercanía y otras de mayor distancia, que habrá secretos que se guardan por miedo y confesiones que llegan cuando la experiencia enseña que la honestidad vale más que la apariencia. Al mirar su recorrido, César Évora entiende que el amor no consiste en no fallar nunca, sino en decidir corregir el rumbo cuando aún hay tiempo. Y a los 66 esa conciencia pesa diferente. Ya no se trata de demostrar nada al público, sino de cerrar ciclos internos, de reconciliar versiones antiguas de uno mismo con la persona que hoy se es. Después de todo, quizá la mayor enseñanza de su historia con Vivian Domínguez es que un matrimonio largo no es aquel que nunca enfrenta dificultades, sino el que aprende a transformarlas. El que entiende que el tiempo no desgasta necesariamente el amor, sino que lo pone a prueba, lo obliga a madurar, y si hay voluntad, lo hace más auténtico. Y así, más allá del secreto confesado, queda una reflexión que trasciende nombres propios. Cuando se comparte la vida durante más de 30 años, la verdadera fortaleza no está en aparentar perfección, sino en tener el coraje de mirarse a los ojos y decir incluso después de tanto tiempo lo que nunca se dijo antes. La historia de César Évora y Vivian Domínguez nos deja una enseñanza distinta pero igual de poderosa. El amor no se mide solo por los años compartidos, sino por la capacidad de renovarse incluso cuando el tiempo ya ha dejado huella. A los 66 años, su confesión no simboliza un final sino un despertar emocional. Es la prueba de que siempre existe la posibilidad de mirar hacia adentro, corregir silencios y fortalecer aquello que parecía ya definido. Después de más de 3 décadas juntos, su historia demuestra que la madurez no apaga el amor, lo transforma. Abrir el corazón cuando ya se ha vivido tanto requiere valentía, pero también ofrece una oportunidad única a amar con más conciencia, con menos orgullo y con mayor profundidad. Cada conversación pendiente que finalmente se pronuncia, cada verdad que se comparte, puede convertirse en el inicio de una etapa más auténtica. César y Vivian nos recuerdan que nunca es tarde para reconstruir puentes, para decir lo que quedó guardado, para elegir nuevamente a la persona que ha caminado a nuestro lado durante años. La felicidad en la madurez no es una fantasía, es una decisión diaria. Es comprender que el amor verdadero no consiste en no cometer errores, sino en tener el coraje de transformarlos en aprendizaje compartido. Si esta historia te hizo reflexionar, si te llevó a pensar en tus propios silencios o en la fuerza de tu relación, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en los próximos videos. Aquí, seguimos compartiendo historias que inspiran, que conmueven y que nos recuerdan que cada etapa de la vida tiene su propia belleza. Porque al final cada gesto sincero, cada palabra dicha a tiempo y cada acto de amor consciente pueden cambiar el rumbo de una relación. Que esta historia sea una invitación a abrir el corazón, valorar a quienes caminan contigo y vivir con plenitud cada nueva oportunidad que la vida pone frente a ti. Nos vemos en el próximo video.